Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, un placer, un honor para nosotros que estés aquí en el Espacio en Blanco, periodista, colaboras en Semana TV, que es un medio que no tiene nada que ver con cosas que podamos pensar, sino un medio de política, ¿verdad? Lleva mucho tiempo haciendo cosas de periodismo. Bueno, yo llevo 25 años de corresponsal del Mundo de España en Colombia, y llevo varios años trabajando para la revista, también la revista colombiana Semana, que como muy bien dices es una revista generalista de foco político, no es del corazón. Bien, yo te agradezco que estés con nosotros, es un honor, como te digo. Hemos extractado, hiciste un trabajo para Semana TV precisamente, y nos hemos permitido sacar algunos cortes, porque fuiste al lugar donde estaban los niños, hablaste con algunos de los implicados, y si te parece vamos a ir escuchándolo y me vas explicando, ¿vale? Vale, perfecto. Los indígenas amazónicos de Araraquara, del Putumayo, resultaron esenciales en la admirable misión de hallar con vida a los 4 hermanos perdidos en las profundidades de la selva. Por escéptico que seas, te impresiona su espiritualidad, su manera de interpretar los signos de la selva, sus costumbres ancestrales. Yo, desde luego, estaba impactada todo el tiempo. Hablé con varios de ellos, tanto en la selva como después. Impactante. Y acompañabas diciendo duendes, acompañaron a niños de la selva del Guaviare, sorprendentes relatos. Increíble, como te digo, el trabajo, te doy la enhorabuena. Sitúanos un poco, ¿es una parte de la selva donde estaban los narcos, las guerrillas, los militares, tribus o solamente tribus? Bueno, no, esta es una selva virgen, pero cuando es selva virgen no significa que, es decir, nadie habita dentro de ese espacio, digamos, de esa región, aunque sí en las proximidades. Es decir, ahí dentro no había ninguna tribu, no había nada. Pero eso no significa que la guerrilla no haya pasado alguna vez, no sé, porque de todas maneras el área es de control guerrillero. Encontraron algún campamento que tenía una cierta antigüedad. Hay unas comunidades, pero ya lejos del punto donde cayó la avioneta. En ese área era un área de selva virgen, pero como digo, no significa que alguien no lo hubiera atravesado en algún momento. Ya, cae la avioneta, mueren los adultos y quedan 4 niños, uno de ellos un niño muy pequeño, ¿verdad?, que se pierden por la selva y comienza la búsqueda. Exactamente, el 1 de mayo esta avioneta de 7 plazas iba desde una pista de aterrizaje de un punto que se llama Araraquara. Araraquara es una inspección de policía, se llama, de un municipio más grande que se llama Solano. Eso está en el departamento del Caquetá, que es un departamento contiguo al de Guaviare, que es el punto donde se concentró, digamos, desde el que partían todas las operaciones de búsqueda, y la avioneta iba a hacer el trayecto hasta San José de Guaviare, que es la capital de Guaviare. Pero a mitad de trayecto la avioneta empezó a reportar fallas en el motor, y al final pensaban que iba a acuatizar, pero no alcanzó a acuatizar en un río que es como un río de los míticos maravillosos que se llama Apaporis. Pero él no llegó nunca a acuatizar y se estrelló unos 4 o 5 kilómetros antes. Fallecen, como decíamos, los adultos y quedan 4 niños. Y de repente te empiezas haces entrevistas con toda la gente que estaba por ahí y te empiezas a sorprender porque esos territorios de la selva tenían dueños. Tenemos un testimonio para escuchar, pero te pregunto, ¿los territorios de la selva tienen dueños que no sean físicos, me refiero? Pues mira, yo lo que me limité es a dar voz, a dejar que ellos cuenten su realidad. Cada uno yo soy una persona muy escéptica de esas cosas, pero yo pienso que todo es respetable y me limité a darles la voz y que ellos expliquen su visión. La escuchamos, si te parece, la voz de ellos, ¿vale? Muy bien. Y cada territorio tiene un manejo, y nosotros creemos que los niños, después de haber encontrado en el territorio, hasta ahí iban en cuerpo y normal, pero de ahí para allá ya se apoderaron los seres de esta zona. Por eso los rastros se encuentran de lejos, prácticamente ellos lo cargan. Entonces ustedes se recordaron el día que lo encontremos, los niños estarán en la misma condición, porque ellos lo mantienen, lo sostienen, ellos lo cuidan. Entonces, la cuestión es, bueno, ¿cómo sobrevive? Pues ellos lo sobreviven.
Ellos lo mantienen con sus espíritus, lo mantienen, porque en esa zona la que damos cuenta dentro de nuestra creencia es cuando te encuentras vacíos, si usted dice vacíos así, esas son las malocas de ellos. O sea, de día son vacíos, en su espiritualidad esa es una maloca, pero que usted encuentra muchos vacíos en un territorio de ellos. Prácticamente la avioneta cayó en el territorio de ellos. Entonces los niños andan con ellos, porque han sobrevivido mucho. La niña de 11 meses que ya cumple un año, es porque ha sobrevivido porque ellos lo mantienen con el poder de ellos. Muy sorprendente, supongo, Salud, descubrir que esos territorios, o había duendes que controlaban los territorios de la selva. Sí, la creencia de estos indígenas, ellos son huitotos del medio Caquetá, y también había unos mananes, pero son en concreto Henry, que está hablando, es huitoto. Para ellos las selvas tienen dueños, cada pedazo de selva, cada zona tiene dueño, y cuando tú irrumpes en esos territorios, pues estás un poco a merced de lo que ellos quieran. Y por eso pues es la creencia. Entonces decían, le llaman duendes unas veces, pero son como espíritus, porque una vez me dijo uno de ellos que el espíritu se encarna de diferentes personas o animales, y que bueno, según ellos, a partir de un momento, el día quinto, sexto, séptimo, cuando fuera, después de unos días, los niños, como dicen, hasta que en un momento dado los niños pues se los llevaron estos duendes. Eso es la creencia de ellos. Qué curioso. Hablas también del mambé. ¿Qué es eso del mambé o mambe? El mambé, bueno, el mambe. Verás, el mambe es un derivado. Ellos lo hacen con hoja de coca. Es un procedimiento largo, lo tienen que cocer con, pues no sé con qué, yo lo estaba viendo, pero no sé con qué lo mezcla, pero es un derivado de la hoja de coca que ellos están todo el día mambeando. Es como lo tienen en la boca todo el día, como dándole vueltas, ¿no? Como esos niños que no comen nunca la carne y le dan vueltas y vueltas y nunca la mastican. Bueno, pues ellos están así, pero todas las mañanas antes de salir a buscar a los niños, porque ellos recorrían 6-7 kilómetros todos los días buscándolos, ellos toman ese mambe y eso les hace caminar sin cansarse. Ellos dicen que es una planta sagrada, no necesitan casi agua y no tienen ni hambre, y eso es una práctica pero eso no solamente es del pueblo de los huitotos, eso lo he visto en otras partes de Colombia. Por ejemplo, los arhuacos lo hacen de otra manera, el mambe, pero es parecido, y hay otros pueblos indígenas que también lo toman, los cogis. Pero es eso, es un derivado de la hoja de coca, que para ellos la hoja de coca es sagrada, pero es la hoja, no tiene nada que ver con la coca. Con la coca. Solo la hoja. Perfecto. Entran más historias místicas, espirituales, que tienen que ver con el yagé, y si te parece escuchamos otro testimonio que hemos podido extractar del trabajo que tú hiciste. ¿Te parece? Me parece muy bien. Lo que el mayor nos decía, nosotros cumplimos, y cuando él dijo, esta noche me tomo el último cartucho, lo vamos a quemar. Y mañana nos da, mañana encontramos a los niños. No puedo decir a qué hora, pero mañana, así lo encuentre Araraquara, así lo encuentre usted, así lo encuentre el ejército, pero lo importante es encontrar a los 4 niños. Y así fue. En la cultura de nosotros los indígenas del medio Caquetá, o sea, la variedad de yagé es un yagé bastante fuerte, por lo tanto lo ingiere una sola persona, hace el rito de yagé para visionar a lo que uno se direcciona, y ese era el último recurso que teníamos nosotros para la búsqueda de los niños. Entonces el señor Rubio se hizo ese ritmo y él nos dijo, el viernes lo encontramos, y el viernes estaba con nosotros, y el día de encontrar a los niños, pues él dijo, hoy lo tenemos, y arrancamos en la búsqueda. Curioso. El yagé como un componente que sirvió para poder encoger al último cartucho que tenían, y de repente al señor Rubio, que debe ser una especie de chamán, le dio la pista de que los iban a encontrar al día siguiente, y así ocurrió. Bueno, el señor Rubio es un líder espiritual. No es exactamente un chamán, me dijeron, sino alguien que tiene como unos dones distintos a otros, digamos, heredados de su abuelo. Pero seguramente algunos de sus oyentes sí conocen el yagé, porque es como un bejuco. Para ellos ese también es otro bejuco sagrado, una planta de la que hacen, pues digamos,
le hacen un procedimiento, porque incluso este yagé es diferente a otros yagés y lo tuvieron que traer desde la parte de donde ellos viven. Ellos es en Puerto Sábalo, lo trajeron de allá, que es como a 3 horas de Araraquara, y ese fue el yagé que él toma. Pero en otras partes lo comparten, hay más gente participando en la ceremonia, pero en el Caquetá Medio solamente es una persona, como él decía. Entonces, pero seguramente algunos de tus oyentes que hayan viajado al Amazonas, a lo mejor han estado en una ceremonia de yagé, pero es un poco distinto. Lo conocemos. Y lo curioso es que ese señor Rubio, ese líder espiritual, toma esa planta de poder, ese yagé, y de repente tiene una ensoñación, llámalo como quieras, y les dicen, el espíritu, que van a encontrar a los niños al día siguiente. Sí, el señor Rubio, lo que me decían antes de encontrarlo, que es que el dueño de la selva, según sus creencias, les ponía como una barrera, como un telón negro, y eso les impedía ver hacia dónde estaban los niños, cómo estaban, hacia dónde caminaban. Y todo el empeño, todos los días que hacían, porque los rituales los hacían todas las noches, con ají, quemando el ají, y como con incienso, en fin, todas las noches intentando que se cayera ese velo, convencerle para que se cayera ese velo. Y solamente con esa segunda toma del yagé es que se cae el velo. Eso es lo que ellos creen. ¿Cuánto tiempo estuviste con ellos ahí en la selva? No, yo estuve con estos por pura casualidad, un par de días, pura casualidad, porque yo entré con solamente podía entrar con los militares, porque eso es te tienes que descolgar, ¿sabes? Sí. Es en helicóptero y te tienes que descolgar, no puedes entrar, salvo que tú tuvieras tu propio helicóptero. Entonces entré con ellos y los vi de casualidad, pero fueron muy amables, porque es una comunidad indígena y otros pueblos indígenas más callados, más difíciles de, ¿sabes? De hablar con ellos, pero estos son muy abiertos y muy dicharacheros. Me sorprendió porque no es habitual en los pueblos indígenas. Y hablan castellano, que a veces es un poco difícil comprenderlos, pero hablan castellano bien, ¿no? Sí, ellos hablaban bien castellano, por eso te digo que además, don Rubio no tan bien, pero lo habla bien, y entre ellos hablan huitoto, o según el pueblo del que sean, pero si lo hablaban bien, y como te digo, no es habitual encontrarte con un grupo de indígenas tan dicharacheros. Normalmente te cuesta que se abran. Afortunadamente el señor Rubio vio eso, el lugar, encontraron a los niños, y hay un corte más que quiero que escuchemos, donde el encuentro y cómo tenían que hacer el ritual para soltarles de ese espíritu que los tenía aprisionados en esa parte de la selva. Lo escuchamos. Es una alegría, pero hasta como que uno se les va las palabras. Nosotros salimos a las 8 de la mañana, como a las 3 de la tarde ya encontramos a los niños. A las 3 de la tarde. Sí, bueno. ¿Y cómo estaban? ¿Qué estaban escondidos? En un campamento que tenían un cambuche pequeño, un tolillo. Ahí nosotros que cargamos el videito así como lo encontramos. En un momento le tomamos ahí lo que el mayor nos recomendó, le soplamos tabaco, le echamos agua bendita. Y de ahí nos cambiamos y nos acordamos entre los 4 que habíamos y lo cargamos hasta el punto de encuentro. Lo desconocido te aguarda en un lugar. Espacio en Blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. Y esta noche desde Colombia con Salud Hernández Mora, hablando de esa historia increíble de los niños rescatados de la selva. Increíble hacer un ritual, ¿verdad, Salud, para soltarlos de ese espíritu que los tenía retenidos, y la felicidad del equipo que los encontró? Pues hombre, para todo el país, para toda Colombia fue una felicidad. Yo creo que todo es un misterio, es como yo dije, esto es un milagro y un misterio. Hay misterios todavía por desentrañar, pero lo importante es que aparecieron los niños, y a mí lo que me gusta es decir, yo respeto, uno puede ser muy escéptico, pero yo creo que hay que respetar todas las culturas, todas las creencias. Y yo lo único que pretendí es dar a conocer el punto de vista de un pueblo ancestral como el Huitoto. Cosa que te agradecemos. Hay todavía un corte más que quiero que escuchemos, que un poco narra que cuando estaban tratando de recogerlos, la selva cambió, hubo tormentas, lo escuchamos, y luego te pregunto, casi lo has adelantado, de qué significado para ti, pero lo escuchamos. ¿Por qué los duendes decidieron, por qué el dueño de la selva decidió esta vez soltarlos? Es un trabajo muy espiritual que se hizo. La verdad no he traído, digamos, en selva, pero no como esta es una selva muy diferente, muy duro para uno andar. ¿Por qué le parece duro? Porque digamos que
usted va recorriendo y usted siente que otra persona lo va siguiendo. No, eso sí no se puede explicar porque uno, digamos, así a vista normal uno no lo alcanza a ver. Usted siente a veces que una persona está hablando, usted va y no encuentra nada. El momento que nosotros íbamos a sacarnos a los niños, ya comenzaba a hacer tempestad, lluvia, bueno, se oscurecía, eso hace que como algo que se blindó ahí, que no dejaba pasar, ese era el que no dejaba, bueno, listo, se borraron las huellas y todo eso. De ese territorio no hubiera entregado cuanto antes, lo podíamos encontrar y de una vez, sin hacer tanto bulla, escándalo, por ahí ya lo podíamos encontrar y llevárnoslo tranquilamente. Y una vez que los encontraron, aparte de darles agua, creo que les echaron agua bendita, le echaron el humo de un puro, un poco un ritual para ya haber deshecho esa potencia de ese espíritu que lo tenía en las selvas, ¿verdad? Sí, pero lo que sí te puedo decir es que lo que dice de que hubo esos vientos cuando se despegó el helicóptero con los niños, eso ya sí puedo confirmar que no responde a las creencias de ellos. Eso fue un hecho real, es decir, uno puede creer o no creer lo que la cultura de ellos, pero sí te digo que eso lo confirmé con otras personas, que efectivamente que hubo un viento extraño cuando despegó el helicóptero con los niños. Yeah. Eso es absolutamente real. ¿Qué has aprendido de esta experiencia? Si es que has aprendido algo. Bueno, pues sí, yo con los huipotos había hecho una cosa hacía muchísimos años, pero no así, pero en Ecuador. Pero con estos, pues a mí me fascinan todas las cosas. Es decir, todo es una cultura distinta, es una manera de ver diferente. La selva, yo sí creo que ellos tienen algo, una conexión con la selva distinto a lo que podamos tener alguien que somos de ciudad. Es diferente, bueno, no solamente los de ciudad, sino los que son de otras partes. Ellos sí tienen, porque en la zona de ellos es una zona también de una selva parecida. Es una, aunque es más espesa para ellos, pero es parecida. Pero tiene una conexión especial que nosotros no tenemos, eso sí. Y hay cosas que ellos ven que uno no ve. ¿Crees o no crees en los duendes? Bueno, pues unos creerán, otros pues, no creemos, pero yo respeto absolutamente lo que ellos digan, lo respeto. Yeah. Pero pues ya digo, ya puedas pensar, bueno, pues son duendes, no son duendes, eso ya es otra cosa. Pero yo lo que me gusta de todas formas es escuchar siempre, igual que todos los puntos de vista, pues todas las culturas tan ancestrales como esta y cuáles son sus creencias, me parece muy interesante. Cosa que te agradecemos infinitamente. Y lo bueno, ese final feliz, que por lo menos los niños fueron rescatados y han salido de ese lugar. Hay muchos misterios más, como el perro, el padre, etcétera, etcétera, pero lo vamos a dejar ahí. Nos vamos a quedar con la feliz noticia y con ese milagro de haber encontrado después de 40 días a los niños ilesos y sanos y que ya estén por fin fuera de ese asunto. Sí, eso es lo importante, ¿sabes? Los misterios los iremos desentrañando, pero lo importante es el milagro de que aparecieran vivos, sobre todo la menor de 11 meses, que la gente los pediatras no lo entienden, cómo ha podido sobrevivir tanto tiempo, pero entonces eso es lo importante. El perro no creo que aparezca, pero bueno, o Dios quiera que me equivoque. Qué bien que haya sido un milagro. Salud Hernández Mora, te lo agradezco infinito. Si queréis conocer algo más de esta invitada de esta noche, ponéis en Google Salud Hernández Mora y ya veréis qué cantidad de historias hay por ahí. Te agradezco el trabajo, te agradezco que hayas estado en el Espacio en Blanco y te mando un abrazo fortísimo. Bueno, encantada de estar con ustedes y que tengan una feliz noche.